Sean bienvenidos a M&D Audionovelas. Hoy presentamos Los secretos de Villa Moreni, escrito por Marisbel, narrado por Marisbel y Denis. Argumento: Lucía, restauradora de arte, ha blindado su corazón tras varias decepciones. Cuando acepta trabajar en los frescos de una antigua mansión toscana, cree haber encontrado refugio en el silencio del arte. Pero Villa Moreni guarda secretos que van más allá de sus muros agrietados. Allí conoce a Alessandro, el enigmático dueño, tan distante como fascinante. Mientras entre ambos crece una tensión imposible de ignorar, Lucía descubre, tras un viejo muro cubierto de tierra, un fragmento de mural oculto y un mensaje en latín que desvela una historia silenciada. Atrapada entre el pasado que emerge de las paredes y el misterio que envuelve a Alessandro, Lucía deberá enfrentarse a sus propios miedos. ¿Se atreverá a desenterrar no solo los secretos de la villa, sino también los de su propio corazón? Capítulo 1. La Villa Moreni no solo era una de las residencias más antiguas de la región de la Toscana, sino que también albergaba una serie de pinturas en las paredes, lo que se le llama comúnmente frescos. Pero los de Villa Moreni eran especial, desgastados por el tiempo y la humedad, y Lucía lo sabía perfectamente. Su jefe le había asegurado que esta sería una gran oportunidad para su carrera, pero había algo en la forma en que lo dijo que la inquietaba. Realmente ella sabía que él no lo había dicho con ninguna intención doble, simplemente que a ella le pareció un instante destacable. Como cuando tienes un pensamiento, y es que siempre había cierto misterio en todo lo relacionado a Villa Moreni, o eso había escuchado. El aire cálido de la Toscana envolvía a Lucía mientras el taxi avanzaba lentamente por el sinuoso camino de cipreses. La ventanilla estaba ligeramente bajada, permitiendo que el aroma a tierra húmeda y a lavanda se colara en el interior del vehículo. A lo lejos, los viñedos y olivares se extendían como un manto verde ondulante, salpicado de casas rústicas con tejados de terracota. Era la típica postal que cualquiera soñaría con visitar, pero Lucía, de 29 años, apenas lo notaba. Una mujer cuya presencia parecía enmarcarse en la quietud de la naturaleza que la rodeaba. Nacida en un pequeño pueblo entre las colinas de la Toscana, su vida había estado marcada tanto por la belleza del paisaje que la crió, como por las cicatrices invisibles de un pasado que aún la perseguía. De facciones suaves y delicadas, su rostro reflejaba una serenidad que ocultaba las tormentas que había enfrentado a lo largo de los años. Cualquiera que veía su sonrisa podría pensar que era una mujer que no tenía mucho de qué preocuparse en la vida, pero esa es la ventaja de las apariencias. Sus ojos eran de un verde profundo, que cambiaban según la luz. Su cuerpo, esbelto pero fuerte, era el reflejo de su carácter. Parecía delicado, pero estaba lleno de energía. Siempre había sido una mujer reservada, o al menos así se consideraba. Siempre se mantenía al margen de los demás, observando desde la distancia. Su cabello castaño y largo y ligeramente ondulado siempre lo llevaba recogido en un moño desordenado, una forma de ocultarse un poco más, de evitar que su apariencia revelara demasiado. No le gustaban los focos de atención, prefería los espacios tranquilos, aquellos en los que podía escuchar el murmullo de sus pensamientos sin ser interrumpida. Había aprendido a protegerse en su propio mundo, donde el silencio era su refugio y su mayor consuelo. Sin embargo, bajo esa capa de timidez y cautela existía una mujer apasionada y decidida que, aunque temía mostrar sus emociones, las sentía con intensidad. La vida le había dado lecciones duras en el amor, sí, y algunas de ellas crueles, pero Lucía había aprendido a levantarse siempre. Desde pequeña, siempre soñaba que se casaría con su primer y único novio. Pero una vez llegada la adolescencia, la decepción llegó inevitablemente. Henry fue su primer novio, un chico de su clase. Eran el uno para el otro. El chico tenía un carácter amable, era educado y sensible. Henry llegó a convertirse en su mejor amigo,
pero un día recibió la noticia de su propia boca que sus padres se mudarían a España porque su padre había recibido una oferta laboral que no podía rechazar. Y un mes después, Henry estaba volando a España, mientras en la vida de ella había quedado un enorme vacío. No tenía ánimos para nada, ni siquiera para comer. Poco después, un rayo de esperanza la avivó cuando comenzó a hablar con él por chat. Se contaban todo. Al menos esas conversaciones de alguna manera le hacían sentirse presente en su vida, hasta que poco a poco los mensajes que recibía de Henry llegaban con menos frecuencia. Un día lo atribuyó a que estaba muy ocupado con la escuela. No supo en qué momento exacto dejaron de escribirse, y es que cada cual siguió su vida. Un día después de varios meses, vio una foto de Henry con una chica. En internet la había publicado la madre del adolescente. No había mucho que decir, era obvio que había conocido a alguien, y la esperanza que intentaba estar de pie en su interior murió ese día. Estaba destrozada, pero intentaba no hacérselo saber a la gente. Nadie tenía por qué enterarse de su vida privada, aunque a esas alturas era obvio que su familia ya lo sabía, pero aún así nadie le hablaba nada al respecto. Y a pesar de todo, Lucía mostraba una gran capacidad para seguir adelante, incluso cuando todos la miraban con lástima. El tiempo pasó y entró en la universidad. Se juró concentrarse en sus estudios y no mirar a ningún hombre, pero no pudo resistirse ante su tutor, Ernesto, un chico rubio y de ojos verdes que siempre sonreía. Todas las chicas se fijaban en él, todas menos Lucía, que siempre se aseguraba de concentrarse en sus estudios. Pero lo prohibido es lo que llama la atención, y justamente el chico se vino a fijar en la única muchacha que no le enseñaba los dientes ni le batía las pestañas. Ella se resistía, pero él, con su dulce forma de ser, siempre buscaba la manera de pasar rato con ella. Logró convencerla de salir juntos y hasta la llevó a su casa. Todo parecía perfecto. La madre de él adoraba a su nuera. Todo iba bien, hasta que un día Lucía descubrió que todo era una mentira. Ella era el tapete ante la familia del chico, para él poder juntarse con la cantidad de chicas que le viniera en gana. Lucía se sintió usada. Su segundo novio. ¿Por qué tenía tanta mala suerte en el amor? Después de 3 meses de depresión, decidió concentrarse otra vez en sus estudios. Se graduó y consiguió trabajo como restauradora. La restauración era su verdadera pasión. En ella encontró no solo un modo de ganarse la vida, sino también una forma de sanar su alma. Con cada obra que restauraba, con cada pieza rota que devolvía a su estado original, sentía que reconstruía algo dentro de sí misma. El arte de restaurar, de traer de vuelta a la vida lo que parecía olvidado, le otorgaba un propósito, un sentimiento de conexión con el pasado y el presente. Y mientras lo hacía, comenzaba a comprender que, al igual que las cosas que restauraba, ella también necesitaba de un proceso de reconstrucción. Su corazón herido por amores fallidos y promesas rotas, a menudo se escondía tras una muralla invisible que había levantado para protegerse. Había amado profundamente y había sido herida de igual manera. El miedo al abandono, al rechazo, había dejado una marca indeleble en ella. Una que le costaba borrar, aunque lo intentaba con cada paso hacia adelante. Le costaba confiar completamente en los demás, pero más aún, le costaba confiar en sí misma. La sombra del fracaso, del miedo a tomar decisiones equivocadas, la seguía como una sombra invisible que a veces la paralizaba. Sumida en sus pensamientos, volvió a la realidad. Sus dedos jugueteaban con el borde de su bolso, un hábito nervioso que no podía evitar. Aunque había trabajado en restauraciones importantes antes, esta era la primera vez que tenía un proyecto tan desafiante en solitario. ¿En primera vez en Italia? Preguntó el taxista con su acento peculiar, interrumpiendo sus pensamientos. Lucía levantó la mirada. No, ya he venido antes, pero nunca a esta parte de la Toscana. La Toscana tiene alma, dijo el hombre con una sonrisa nostálgica. Y esta villa es especial. ¿Especial? Lucía frunció el ceño. ¿A qué se refiere? El taxista la miró a través del espejo retrovisor, como si estuviera decidiendo si debía decir más. Finalmente se encogió de hombros. Muchos dicen que la Villa Moreni guarda secretos, historias antiguas. Algunos creen que está encantada. Lucía dejó escapar una risa breve.
¿Encantada? Solo digo lo que cuentan los lugareños. Respondió él con un gesto de las manos. Y no creo en fantasmas, pero la villa tiene, ¿cómo decirlo?, una energía diferente. Lucía decidió no responder. No era supersticiosa y menos en asuntos de trabajo. Su única preocupación eran los frescos o murales, no los rumores. Lucía había conseguido el trabajo en la Villa Moreni gracias a un acuerdo inesperado, pero completamente legal. La empresa de restauración y arqueología para la que trabajaba, Arte e Historia, había estado buscando una oportunidad para investigar los frescos de la Villa Moreni desde hacía años. Aquellos frescos, ocultos en las paredes de la villa, despertaban el interés de arqueólogos e historiadores por su particularidad. No solo eran una obra maestra de la pintura renacentista, sino que también representaban símbolos extraños y mensajes en latín, aparentemente de origen medieval. La hipótesis más fuerte era que los frescos contenían secretos ocultos relacionados con la historia de la familia Moreni, los propietarios de la villa por años, lo que convertía a los frescos en un enigma irresistible para cualquier experto en la materia. Sin embargo, la villa había estado fuera del alcance de la investigación debido a su estatus como propiedad privada. Durante años, ningún arqueólogo o restaurador había podido acercarse a los frescos sin el permiso expreso de los propietarios. Y aunque la villa había sido mencionada en diversos estudios históricos, su actual dueño, Alessandro Moreni, al igual que sus ancestros, siempre había rechazado cualquier intento de intervención externa, prefiriendo mantener el control sobre lo que ocurría en su hogar ancestral. La situación cambió cuando el jefe de Lucía, Luis Vallejo, logró una jugada maestra en los pasillos legales. Vallejo, un reconocido experto en arqueología y con años de relaciones en el ámbito institucional, consiguió una alianza con el gobierno local para una iniciativa de restauración y preservación de arte histórico. Con el apoyo de diversas entidades académicas y culturales, Vallejo logró que la villa fuera designada como un bien cultural de interés nacional. Esto le otorgaba a la empresa de Lucía una serie de permisos especiales bajo la Ley de Protección del Patrimonio Histórico, que le permitían intervenir en la villa, incluso si el propietario no estaba completamente de acuerdo. La clave legal fue la clasificación de los frescos como parte del patrimonio cultural de la región. Según las regulaciones, el hecho de que los frescos estuvieran en una propiedad privada no les eximía de la normativa que protegía la preservación y el estudio de elementos históricos de importancia cultural. El decreto especificaba que en caso de que los bienes estuvieran en riesgo de deteriorarse o si existía la posibilidad de que ocultaran información relevante para la historia, el gobierno podría intervenir sin la necesidad de la autorización directa del propietario, siempre que se tratara de estudios científicos y de preservación. Lucía, a pesar de la renuencia de Alessandro, fue enviada con el respaldo legal de la empresa y el permiso gubernamental para investigar los frescos. Vallejo, consciente de la difícil relación con el propietario de la villa, le explicó a Lucía que ella sería el único puente entre la empresa y Alessandro, dado que él confiaba en ella por su capacidad profesional y por su diplomacia, algo que necesitaba para superar la muralla de desconfianza que Alessandro había erigido alrededor de la villa. «Recuerda», le había dicho Vallejo en su oficina antes de partir, «tienes el respaldo legal». Pero Alessandro no lo va a hacer fácil. Será tu tarea hacerle ver que no estamos aquí para invadir, sino para ayudar a preservar lo que es parte de la historia. Lucía sabía que no sería fácil. El hecho de que el permiso fuera legalmente válido no significaba que Alessandro estuviera dispuesto a aceptar la presencia de una desconocida en su villa, y menos aún en algo tan personal y misterioso como los frescos de las paredes. Pero las palabras de Vallejo resonaban en su mente. Es un trabajo de restauración, y la restauración no es una invasión, sino una preservación. Lo que Lucía no sabía aún, y que descubriría con el tiempo, era que esos frescos no solo hablaban de historia, guardaban secretos que ni siquiera su dueño, Alessandro, quería recordar. El taxi se detuvo frente a una reja de hierro forjado con detalles ornamentales que parecían haber sido diseñados siglos atrás. A pesar de los barrotes, podía ver la imponente estructura de la villa, un majestuoso caserón de piedra con balcones de hierro cubiertos de enredaderas y ventanas altas que parecían observar a los visitantes con recelo.
Inspiró hondo. Aquí estamos, señorina. Anunció el taxista. Lucía le pagó, tomó su maleta y descendió del vehículo. El sonido de la grava crujió bajo sus zapatos al avanzar unos pasos. Apenas había tenido tiempo de asimilar la magnitud del lugar cuando la puerta principal se abrió. Y entonces lo vio. Alessandro Moreni salió a recibirla. El hombre que tenía frente a ella era incluso más impresionante que en las fotografías. Alto, de complexión atlética, con el cabello largo hasta la nuca y oscuro, y algo despeinado también, como si acabara de pasar una mano por él sin preocuparse demasiado. Su mandíbula marcada y su mirada profunda irradiaban un aire de autoridad natural. Vestía con elegancia, aunque de manera informal. Camisa negra con mangas remangadas y pantalones oscuros también. Sus ojos, un azul del color del mar Caribe. Por alguna razón Lucía sintió que el aire se volvía más denso. Alessandro descendió los escalones con pasos firmes, mientras la miraba serio y de una manera intimidante. Lo que tenía de guapo e impresionante, lo tenía de imponente con su presencia. Daba un poco de miedo. Se detuvo a unos metros de ella. Signorina Ortega, Dijo en un tono neutro. Su voz era grave, con un ligero acento italiano que hacía vibrar su nombre de una forma extrañamente atractiva. Lucía se obligó a reaccionar y extendió la mano. Señor Moreni, un placer conocerlo. Tardó un segundo en estrecharle la mano. Su piel era cálida y firme, pero su expresión seguía siendo impenetrable. espero que haya tenido un buen viaje. Dijo sin emoción. Sí, gracias. Estoy ansiosa por comenzar. Alessandro asintió, pero su mirada seguía escudriñándola, como si estuviera midiendo cada aspecto de su ser. La restauración de estos frescos es un trabajo delicado. No hay margen para errores. Lo dijo tan secamente y con falta de emoción, como si se esforzara por decirlo. Soy una profesional, señor Moreni. No tengo intención de cometer errores. Él alzó una ceja ante ese comentario. Bien, veremos si la villa le permite cumplir esa promesa. Por favor, trabaje con todos los frescos que hay en la casa principal. Lucía frunció el ceño. Bueno, supongo que debo trabajar con todos los frescos de la casa, claro. La expresión de él no cambió antes de girarse y comenzar a caminar hacia la villa. Lucía resopló, tomando su maleta con más fuerza de la necesaria. Hombres complicados y pedantes, justo lo que no necesitaba. Pero bueno, era mejor aquello a que el tipo le mostrara una sonrisa. Se había declarado desde hacía años como alérgica a las sonrisas masculinas. Cruzó la reja y lo siguió, sus pasos resonando sobre el antiguo empedrado. Mientras avanzaban, no pudo evitar fijarse en los detalles del lugar. El enorme portón de madera de la entrada tenía tallados en relieve que parecían narrar una historia. Los balcones estaban adornados con flores coloridas, pero también con algunas estatuas de piedra desgastadas por el tiempo. Cuando entraron, el aire en el interior de la villa era fresco y tenía un ligero aroma a madera antigua y cera de velas. La luz del atardecer entraba por los ventanales altos, tiñendo las paredes con un resplandor dorado. Le mostraré su habitación. Dijo Alessandro sin mirarla. La restauración comenzará mañana. Ella se estaba empezando a tranquilizar ante tanta sequedad por parte del caballero. Sí, nada de relacionarse estrechamente. Había ido a trabajar. Lucía asintió y lo siguió por un pasillo de techos altos con vigas de madera. Las paredes estaban decoradas con retratos antiguos de miembros de la familia Moreni. Uno de ellos llamó su atención. Un hombre con una expresión sombría y penetrante, sorprendentemente parecido a Alessandro. ¿Quién es él?, preguntó sin pensar. Alessandro se detuvo y giró la cabeza. Mi pariente, Vittorio Moreni. Se ve imponente. Lo era. Alessandro la miró con una sombra de algo indescifrable en los ojos. Y su historia aún pesa sobre esta casa. Lucía sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero no insistió. Minutos después llegaron a una puerta de madera oscura con un pomo de bronce desgastado. Cuando la puerta se abrió por completo, Lucía quedó frente a una habitación amplia y acogedora, iluminada por la suave luz del atardecer que se filtraba a través de un ventanal de cristal antiguo. El viñedo se extendía a lo lejos, sus hileras ordenadas de vides verdes que parecían abrazar la villa como una manta protectora. Desde allí, la vista era inigualable, un mar de hojas doradas y verdes que se mecía suavemente con la brisa otoñal.
La escena era tranquila, casi mágica, y Lucía no pudo evitar perderse por un momento en la inmensidad del paisaje. Más allá había un jardín con hermosas flores acomodadas de una manera muy interesante, tanto así que parecía un lugar sobrenatural. En el centro había una fuente con una escultura que no podía distinguir bien desde donde ella estaba mirando, y en la entrada algo que parecía unos arcos con construcciones renacentistas y unos muros. Se detuvo un instante contemplando aquel lugar que parecía sacado de una película. Parecía un paraíso misterioso. Claro que, desde la habitación no se veía plenamente, pero sí le llamó tanto la atención que no podía esperar para ir a apreciar esa obra de arte. Había tanto que explorar en aquel sitio que eso le emocionaba. Luego, observó otra vez la habitación. En el interior también tenía algo especial. Una cama grande, de madera oscura, con un dosel de lino blanco que caía suavemente, dando la sensación de un refugio privado, un santuario personal. Las cortinas, ligeras y suaves, se movían con la brisa que entraba por la ventana, creando un ambiente de calma y serenidad. A ambos lados de la cama, mesas de noche de roble oscuro albergaban pequeñas lámparas de aceite, cuyas llamas tilitaban suavemente, iluminando los detalles de la habitación. El mobiliario, aunque simple, era elegante, compuesto por muebles antiguos de roble que habían sido cuidadosamente restaurados. La madera oscura de las sillas y el escritorio, pulida por el paso de los años, parecía hablar del cuidado con el que se había mantenido ese espacio. Las paredes estaban adornadas con cuadros de paisajes toledanos, pintados con tonos suaves y tierras cálidas, que daban una sensación de hogar, de un lugar que había sido habitado y amado por generaciones. Lucía dio un paso dentro, sus ojos recorriendo la habitación con una mezcla de asombro y serenidad. Sentía como si ese lugar tuviera una vibra mágica y de misterio a la vez. Sí, pero también un lugar donde algo dentro de ella comenzaba a sentirse raro. «Es hermosa», dijo con una voz suave, apenas un susurro, mientras se acercaba al ventanal, dejando que el aire fresco de la tarde acariciara su rostro. Alessandro se acercó detrás de ella. Espero que sea de su agrado. Lucía dejó su maleta junto a la cama y asintió. Es perfecta. Bien, cene temprano y descanse. Mañana empezamos temprano. Antes de que pudiera responder, Alessandro ya se había girado para marcharse. Lucía dejó escapar un suspiro. Se sentía extraña. La actitud de Alessandro era lo que ella consideraría perfecta para su salud mental amorosa. Pero, ¿por qué no sentía satisfacción por eso? La trataba bastante seco. Debería estar feliz, pero había algo que no la dejaba sentirse plena. Normalmente la gente educada la trataba amablemente. Ella había hecho un largo viaje hasta allí. Mínimamente por cortesía, él debería tratarla mejor para que se sintiera más como en casa. Pero no, su trato era tan impersonal. Decidió no pensar en eso y cambiarse de ropa. Definitivamente no iba a ser una estadía sencilla. El aire fresco se colaba por el ventanal y le dio la bienvenida. Sintió un leve alivio al ver el espacio tan acogedor. Cerró la puerta con suavidad y se quedó un momento mirando todo a su alrededor, tomando conciencia de que al fin estaba en su nuevo refugio, temporalmente. Respiró profundamente, saboreando la calma que emanaba del lugar, antes de fijarse en su maleta. Desabrochó el zipper con una mezcla de expectación y alivio. Era como si cada prenda, cada objeto dentro de la maleta, contara una parte de su vida, una historia que le pertenecía solo a ella, o al menos así lo sentía. Lucía comenzó a sacar con cuidado su ropa, doblándola cuidadosamente y cuidando los pequeños detalles. Sacó su neceser de baño, su bolsa de cuero envejecido, que le daba la sensación de estar trayendo consigo un pedazo de vida anterior, de sus rutinas y costumbres. La dejó sobre la mesa de noche y con una sonrisa melancólica tomó un par de objetos, su crema facial, su cepillo de dientes, un perfume que siempre llevaba consigo como un pequeño trozo de su hogar, y se dirigió al baño. La luz suave de las lámparas colgantes iluminaba la habitación, creando una atmósfera tranquila. Cuando cerró la puerta tras de sí, se sintió rodeada por la calidez del espacio. El baño era pequeño, pero acogedor. Tenía un espejo grande que coronaba la pared, reflejando su rostro algo cansado, pero sereno. Ordenó sus objetos personales en el baño y empezó a despojarse de la ropa. El sonido del agua, al caer desde la ducha, la relajó inmediatamente. Siempre lo hacía.
Se dejó envolver por el vapor caliente que llenaba la estancia, cerrando los ojos por un momento y dejando que aquel estrés del viaje se desvaneciera con cada gota que caía sobre su piel. El agua le acariciaba, limpiándola no solo de los vestigios de un largo trayecto, sino también la ayudaba a aclarar su mente. O al menos eso intentaba, pero no dejaba de ver la imagen de Alessandro. Lo había acabado de ver y solo había sido una vez. ¿Cuál era el escándalo mental con sus pensamientos? No, había que concentrarse a lo que había venido. Los frescos. Cuando terminó, se envolvió en una toalla suave y se miró en el espejo, apenas reconociéndose en ese nuevo reflejo. Esa era la Lucía del momento, la que comenzaba a adaptarse a lo que la rodeaba, la que le permitía sentir esa extraña sensación de que todo podía comenzar de nuevo, la que, si algún hombre le sonreía de nuevo, tendría agallas y sabiduría para no caer en su red. Con una pequeña sonrisa empezó a aplicar su crema facial. Al terminar, secó su cabello, sintiéndose lentamente más ligera, más en paz. Salió del baño, el aroma a flores de su perfume llenando el aire mientras caminaba de vuelta hacia la habitación. No tenía otra cosa que hacer, así que se fue a dormir. Suspiró profundamente con una sonrisa tranquila y se recostó sobre la cama. La jornada había sido larga, pero al fin estaba donde debía estar. Pero lo que aún no sabía era que la Villa Moreni tenía mucho más que ofrecerle, mucho más que secretos arquitectónicos, y que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Capítulo 2. Amaneció al día siguiente en Villa Moreni. Lucía se levantó temprano, antes de que el sol llenara de luz la villa, una costumbre que había adquirido desde la universidad. A lo lejos, las montañas italianas aún se sumergían en sombras, pero los primeros rayos del sol ya comenzaban a filtrarse a través de los ventanales de la gran sala principal. La luz, suave y dorada, abrazaba las paredes de piedra antigua, que habían sido testigos de siglos de historia y secretos ocultos. El aire era fresco pero cargado con el perfume de la madera envejecida y los azulejos de terracota que recubrían el suelo. Fue a la cocina y se encontró con una señora mayor de cabello canoso. «Buenos días, señorina. ¿Ha bajado usted justo cuando terminaba el desayuno?» «Entonces soy afortunada, señora Tilda. Llámame así. Supongo que usted trabaja aquí». «Trabajé para el padre del señor Moreni. He servido en esta villa por años». Tilda invitó a Lucía a sentarse y le sirvió un croissant y un café. «Tengo entendido que usted es inglesa, ¿no?» «Soy de Atlanta, pero en la universidad aprendí algunos idiomas, entre ellos el italiano». «Ya sabía yo. Su acento no es típico de un nativo». «Soy restauradora. En la universidad tomé cursos de hebreo, italiano y griego. Estudiar idioma nunca viene mal, y más cuando uno trabaja con objetos antiguos». Tilda asintió, y luego hubo silencio. Lucía miró su desayuno, y Tilda la observó por un instante antes de ponerse a amasar una masa para hacer pasta. «Quizá no esté acostumbrada a un desayuno italiano». «Bueno, he estado en Latinoamérica, y allí desayunan diferente. Mi familia es de ascendencia latina, y también tienen la misma costumbre». «¿Se refiere a que hay variedad?» Lucía asintió. «No es una queja, para nada. Sé que es cuestión cultural». Esto está delicioso», dijo probando el croissant. Tilda se echó a reír. «Oh, si la señorina está acostumbrada a comer más, puede tomar los croissants que quiera de la bandeja». Lucía divisó cerca del horno la bandeja con los deliciosos croissants. «Definitivamente tomaré otro, pero porque no me puedo resistir a esto. Está delicioso». Miró su reloj. ¿Sabe usted si el señor Moreni bajará a desayunar?» «No, está en su despacho. Ya no sé si llamarle despacho o biblioteca. Me pidió que le llevara el desayuno, pero dejó dicho que usted es libre de hacer su trabajo en los frescos, señorina». «¡Qué mal! ¿Ni siquiera bajaría a desayunar? ¿Acaso no iba a atender a su...?» Iba a decir la palabra invitada, pero recordó que no era del todo cierto. Ella no era su invitada, más bien estaba allí porque su jefe consiguió esa oportunidad. Así que era comprensible que quizá Alessandro no estuviera muy contento de que invadieran su casa. Pero mínimamente un poco de cortesía no estaría mal.
Más tarde, preparó su equipo de restauración cuidadosamente para llevarlo consigo por si acaso, pero antes quería explorar y disfrutar un poco de toda la belleza que rodeaba el lugar. Estuvo observando los frescos de los salones de la casa. Habían pinturas en las paredes que se extendían hacia el techo. Algunas zonas estaban mejores que otras, las cuales sí necesitaban un gran trabajo de restauración. Sobre todo el salón de fiesta, ese era el más crítico. Los años habían consumido partes de las pinturas. Sí, definitivamente había bastante trabajo que hacer. Tenía que organizarse y decidir por dónde iba a empezar. Luego de eso salió al viñedo y caminó entre la cosecha admirando las plantaciones de uva. Pero la curiosidad llevó sus pies hasta el jardín misterioso. Las flores sembradas eran rosas rojas, grandes y saludables. Se veía que a ese lugar le ponían mucho cuidado. La fuente que estaba en el centro tenía una escultura antigua de piedra, de dos enamorados tomados de la mano mirándose fijamente. Había un banco de piedra para sentarse cerca de la fuente, y más allá estaba el arco y el muro. Bueno, parte de él. Se fijó cuidadosamente Lucía. La curiosidad era demasiada, tanto que se dirigió hacia allá. Para su sorpresa, en el muro habían frescos también, pero esos sí necesitaban bastante restauración. No se distinguían muy bien. Una capa de tierra o algo así los cubría. Solamente en una esquina había un dibujo de una rosa roja, como las del jardín. Se quedó contemplando esos frescos que se extendían en el pedazo de muro. Bajo el arco se podía sentir el eco de sus pasos. Le gustaba la sensación de soledad y paz que se sentía en ese lugar, invitándola a descubrir lo que se ocultaba en sus entrañas. Era un sitio romántico y misterioso. Le daba la sensación de estar dentro de una película. No pudo evitar tomar sus instrumentos y comenzar a liberar las capas de polvo de un pedazo de los frescos de aquel pedazo de muro. La primera capa de polvo que cubría las paredes, como una pátina de olvido, estaba lista para ser removida. Se arrodilló frente a los restos del muro. El silencio era absoluto. Se colocó los guantes con destreza y con la precisión de una cirujana. Comenzó a limpiar las capas de suciedad acumuladas con el tiempo. Pasó una hora aproximadamente cuando algo inusual llamó su atención. Bajo las pinceladas desgastadas, una sombra más oscura se asomaba, formando patrones que no encajaban con el estilo de la pintura original. Frunció el ceño, curiosa, y frotó con más intensidad, revelando lo que parecía una inscripción antigua, cubierta por el paso de los siglos. Ad perpetuam memoriam, amor vinci omnia. Lucía no pudo evitar un escalofrío que recorrió su espalda. Claro que entendía lo que decía ahí. Para la memoria eterna, el amor lo vence todo. Había comprendido el mensaje. Las clases de idioma que pasó en la universidad le eran muy útiles en su trabajo. Un sudor frío le resbaló por la nuca. Sabía que esas palabras no eran simples adornos. La villa tenía una historia que el mundo no conocía. ¿Qué podía ocultar? Más intrincada que cualquier restauración superficial podría revelar, las respuestas parecían estar esperando a ser descubiertas. ¿Qué haces? La voz grave de Alessandro irrumpió en el aire, rompiendo la concentración de Lucía. Se giró sobresaltada para encontrarlo apoyado contra una de las paredes viejas del muro, con los brazos cruzados y la mirada fija en ella. La expresión en su rostro era seria, casi desafiante, como si de algún modo ella hubiera invadido su territorio. «He encontrado algo interesante», respondió ella señalando la inscripción con un gesto que, aunque profesional, estaba cargado de curiosidad. «Parece que estos frescos guardan mensajes antiguos. Mi jefe estaba claro cuando dijo que valía la pena este lugar». Alessandro dio un paso hacia ella, sus botas resonando de manera pesada sobre el suelo. El aire entre ellos se cargó de una tensión palpable. Su mirada recorrió la pared, y por unos breves momentos, Lucía creyó ver algo fugaz en sus ojos. ¿Qué has descubierto? Ella le mostró el mensaje. ¿No lo había visto antes? No tengo tiempo para eso. Además, no vengo mucho por aquí. Dijo escrutándole con la mirada. Sabe, doña Tilda hace un buen trabajo cuidando estas rosas. Son hermosas. Digo doña Tilda porque, para un hombre muy ocupado como usted, permitirse este tiempo aquí debe ser un lujo entonces. ¿Qué había dicho? Apretó los labios luego de arrepentirse. Él se acercó a ella lentamente. Parece que usted se tomó la tarea de investigar sobre mí. Yo no, mi jefe, pensó ella tragando en seco.
Alessandro Moreni era un hombre reservado, de carácter fuerte y de pocas palabras. A sus 35 años, era el heredero y el dueño de la Villa Moreni, y un millonario empresario, heredero de una larga tradición familiar vinculada al arte. Aunque su riqueza era indiscutible, Alessandro no era ostentoso. Prefería mantener un perfil bajo, rodeándose solo de unas pocas personas en las que confiaba plenamente. Su vida transcurría entre los negocios familiares, las propiedades que administraba y la constante preocupación por el legado de su familia. Era un hombre alto, de complexión atlética, con el cabello oscuro largo hasta la nuca, ligeramente despeinado, lo que le daba un aire algo desaliñado, pero a la vez atractivo. Su mirada profunda, a menudo perdida en pensamientos, reflejaba una vida compleja. Tenía un porte elegante, el mismo que adquiría de su entorno refinado, pero su actitud era de una discreción absoluta. Sus manos, firmes y decididas, revelaban tanto su fuerza como la delicadeza con la que trataba las obras de artes de la villa. Me parece haber dicho que trabajara en los frescos de la casa. Asegúrate de no tocar más de lo necesario, dijo Alessandro, su voz firme y fría, con la mandíbula tensa. Su mirada se endureció como una advertencia sin palabras. Lucía levantó la ceja y no apartó la vista de él. Pero esta mañana Tilda me dijo que usted dejó claro que podía hacer mi trabajo libremente. ¿Acaso hay algún problema? Alessandro entrecerró los ojos. Un suspiro leve escapó de sus labios. Pasó una mano por su cabello oscuro, evidentemente señal de impaciencia. Esta villa tiene demasiada historia. Algunas cosas pertenecen solo a mi familia. Antes dijo que no venía mucho por aquí. ¿Es que no se puede tener un poco de privacidad? Lucía lo observó sin moverse, buscando algo en sus palabras, algo más allá de la advertencia. Un sentimiento de incomodidad se deslizó en su interior, pero también algo que la impulsaba a seguir adelante. Su voz se mantuvo firme. «Señor Alessandro, solo vine aquí para hacer mi trabajo y eso es lo que haré», contestó cruzando los brazos. Él la miró entonces, un leve destello de algo en sus ojos. Una tensión apenas perceptible flotó en el aire entre ellos. Por un instante, el silencio se hizo pesado, cada uno midiendo al otro. Lo que tú veas no siempre es lo que parece, dijo finalmente, su voz algo más grave, como si quisiera advertirla sin éxito. Lucía frunció el ceño sin dejarse amedrentar. «¿Qué es lo que quiere? ¿Que me vaya y deje todo esto?», preguntó con un toque de sarcasmo. Alessandro se acercó un paso. Haz tu trabajo. Pero ya que tanto quieres restaurar, y me imagino que tomar fotos para llevárselas a tu jefe y decirle al mundo el gran descubrimiento que han hecho, quiero aprovechar y que sean restaurados los frescos que están en el gran salón de la casa. La miró fijamente con sus ojos hipnotizadores. Luciano apartó la mirada. Esos ojos hacían que ella se perdiera en el azul intenso. Hay tanto que restaurar en la casa. No entiendo por qué viniste al jardín. Me pareció interesante. No soy de las que se echan atrás, replicó desafiante, aunque en el fondo sabía que su respuesta no solo era para él, sino también para ella misma. El ligero roce de sus cuerpos al estar tan cerca fue mínimo, pero suficiente para que ambos lo notaran. La distancia se redujo por un momento, pero ninguno de los dos hizo un movimiento para cerrarla del todo. Alessandro mantuvo su postura rígida, casi protectora, pero sus ojos mostraron algo más, una lucha interna. Lucía bajó un poco la mirada, como buscando una respuesta en su rostro, pero rápidamente la levantó. No iba a dejar que él la intimidara. ¿Qué hay? Eso no te concierne. Lucía lo vio alejarse, pero una sensación extraña de inquietud quedó flotando en el aire. Algo en su actitud, en sus palabras, le decía que este hombre estaba mucho más involucrado en la historia de la villa de lo que quería admitir, y ella no se iría sin desentrañar ese misterio. Un suspiro se escapó de ella mientras volvía a la casa minutos después de que él entrara. Se dirigió al gran salón y decidió centrar su atención en los frescos. Su cuerpo seguía tenso, pero su mente no podía dejar de pensar en lo que acababa de suceder. Porque lo que parecía ser una advertencia de Alessandro también despertaba una curiosidad insostenible en ella. No podía dejar de recordar la pequeña conversación que habían tenido. El aire entre ellos parecía electrificarse, como si una chispa estuviera a punto de encender una llama. La mirada de Alessandro se había vuelto cada vez más intensa. Algo salvaje brillaba en sus ojos, y por un momento Lucía pensó que él podría decirle más. Sin embargo, con un giro brusco en sus talones, se dio la vuelta y se había marchado, dejando tras de sí un vacío denso que ella pudo percibir.
Lucía se quedó observándolo mientras su figura se desvanecía en la distancia. Viéndolo bien, no era un tipo común. Una chispa dentro de ella se encendió, pero no podía ser. Tenía que concentrarse en el trabajo y dejar de pensar tonterías. No podía dejar que la fantasía ocupara su mente. Eso nunca salía bien. Entonces recordó lo que había descubierto en los frescos del jardín. Ese mensaje en latín. Sabía que había mucho más debajo de esa tierra que cubría el muro. Algo había en esa villa que Alessandro no quería que ella descubriera. Y la verdad era que todo ese misterio le atraía y estaba más decidida que nunca a desvelarlo. No iba a permitir que nadie, ni siquiera él, le impidiera llegar al fondo de ese enigma. La villa susurraba secretos entre sus paredes y Lucía Moreni no iba a descansar hasta desvelarlos todos. Capítulo 3. Lucía se sentía frustrada. Aquel lugar con sus muros imponentes y su historia pesada le ofrecía más preguntas que respuestas. Desde que había llegado a la Villa Moreni, Alessandro se había convertido en un obstáculo constante. Su actitud autoritaria y distante parecían ser una muralla infranqueable. Parecía un tipo anticuado, siempre metido en su despacho. ¿Qué rayos hacía todo el tiempo ahí? Siempre vestido con ropa oscura o falta de color. Su paleta de colores siempre era triste y seria, excepto por sus ojos azules que eran como dos diamantes, dando vida en medio de tanta seriedad. Con cada día que pasaba, Lucía se encontraba a veces deseando ver a aquellos ojos azules. No quería reconocer que cuando los veía, aunque fuera por un instante donde él vigilaba lo que ella estaba haciendo en los frescos de la casa, ella sentía que algo se le movía por dentro. Una mañana, después de desayunar, Lucía se dirigía hacia su habitación para tomar su equipo de trabajo. Subió las escaleras y caminó por el corredor. De pronto la puerta de una de las habitaciones se abrió. Allí estaba él con su aire enigmático. Se le quedó viendo como hipnotizada. Él levantó una ceja y contribuyó con el silencio de aquel momento incómodo. Lucía no sabía qué hacer. Tenía que decir algo. Yo iba a ir a mi habitación por mis cosas. Él se quedó viéndola de abajo hacia arriba. Los nervios de Lucía comenzaron a traicionarla. ¿Por qué sentía como si las piernas le comenzaban a temblar? ¿Acaso yo le pregunté algo? Dijo fríamente y se marchó. Lucía corrió a su habitación y cerró la puerta, recostándose tras ella. ¿Le faltaba el aire? No, estaba hiperventilando. ¿Qué había sido eso? Sentía algo dentro, un fuego, algo que la estaba quemando cada vez que veía a aquel hombre misterioso. No sabía nada de él, y eso hacía que cuando se encontraba con sus ojos azules, su cuerpo armara una revolución. Pero no podía ser. Se había jurado que no caería en esa trampa nunca más. No. Desesperada, fue corriendo al baño y sin desnudarse entró a la ducha y dejó que el agua fría cayera por su cuerpo. Todavía hiperventilaba. El frío invadió su cuerpo y eso fue una distracción para su mente. Al cabo de unos segundos se calmó. Cuando salió del baño envuelta en una toalla, miró por la ventana y alcanzó a ver el jardín a lo lejos. Sabía que Alessandro la vigilaba. Él no quería que ella estuviera en ese sitio, pero aquella inscripción en la pared, la manera en que él se había atensado al ver la inscripción en latín, le había dado la confirmación de que definitivamente ahí había algo muy interesante, quizá lo más importante por descubrir en todo aquello. Si no, ¿por qué el simple hecho de desvelar unos pocos símbolos antiguos parecía causarle tanto malestar? Tenía que encontrar la manera de ir hasta el jardín sin que Alessandro lo supiera. Más bien, sin ella estar en su campo de vigilancia. Entonces, se le ocurrió que de noche era la mejor opción. Bien tarde, en la madrugada, cuando todos dormían. Sí, estaba decidida a hacerlo. Estuvo trabajando todo el día y, como siempre, Alessandro se las ingeniaba una y otra vez para vigilarla muy discretamente. Pasaba por el sitio donde ella trabajaba con un libro en la mano, supuestamente leyendo, pero ella sabía que eso era una excusa. Es obvio que él estaba vigilándola. El día transcurrió ordinariamente normal. Más tarde cenó en la cocina con Tilda, como siempre. Alessandro nunca cenaba con ella. A estas alturas era obvio que la presencia de ella le incomodaba, ya que nunca se tomaba un tiempo para charlar. Era una polilla encerrado en su despacho todo el tiempo. ¿Siempre es así?, le preguntó Lucía a Tilda. ¿Ya lo has notado? ¿Sí? Siempre anda metido en su despacho. Es como su pequeña burbuja. ¿Por qué? Con una casa tan grande como esta no me imagino algo así. Tiene espacio de sobra para relajarse donde quiera. Hay tanto que hacer por aquí, lo sé. Yo también pienso lo mismo.
Pero desde que sus padres murieron hace 10 años, el señor Alessandro nunca volvió a ser el mismo. ¿Quiere decir que él normalmente no era así tan frío y distante? Trabajo aquí desde hace muchos años. Viví la época en que los señores Moreni inundaban esta casa con su amor y alegría. Alessandro siempre fue un poco introvertido desde niño, pero sus padres lo impulsaban a dar siempre un paso al frente y lo fueron educando a ser más sociable. Eran la alegría de esta casa, siempre enamorados, y le enseñaban a su hijo el valor del amor y a tratar el dinero con responsabilidad. Lo educaron muy bien, la verdad, pero fallecieron en un trágico accidente de avión hace años mientras regresaban de Grecia. Alessandro estuvo un mes entero sin hablar con nadie. Luego su vocabulario se limitó a unas pocas palabras esenciales y básicas. Con el tiempo ha ido hablando más, pero es innegable que ha vuelto a ser el chico introvertido. Yo diría que aún más, el chico solitario. Se pasa el día encerrado en su despacho y solo sale cuando tiene que hacer ocasionalmente algún viaje de negocios que requiere demasiado su presencia. ¿No tiene amigos? ¿No? Sus relaciones sociales se limitan a mí y a su representante, que la mayoría de las veces se comunica con él por vía online. No puede ser, Tilda. ¿Cómo una persona puede vivir así? Está preso en su propia vida. Así es, pero yo sigo con la esperanza de que su vida cambie algún día. Milagro no se ha vuelto loco. Oh, no, es un chico muy inteligente, solo que nunca ha salido de su burbuja, su zona de confort después de la muerte de sus padres. Lucía iba a preguntar por sus relaciones románticas, pero sintió que no se vería educado a hacer esa pregunta en ese momento. Era de noche. La luz plateada de la luna entraba por la ventana abierta de la habitación de Lucía. Estaba despierta en su cama, con su plan en mente de irse al jardín. Tenía su brocha y raspador preparados y una pequeña linterna que guardó en el bolsillo interno de su camisón grueso de piel. Miró el reloj. Eran las 3 de la madrugada cuando salió de su habitación, a oscuras, llevando puesto su camisón de invierno abotonado. No podía arriesgarse a que la vieran. Casi de puntillas atravesó el corredor y luego dobló izquierda, pero al llegar a las escaleras, divisó una silueta en la oscuridad que iba subiendo por la mitad, y en unos segundos estaba frente a ella. Se quedó paralizada. La luz de la luna entraba por la ventana del corredor y alcanzaba a alumbrarlos. Aquellos ojos azules, iluminados por la luna, hicieron que las piernas de Lucía temblaran. Él se quedó quieto mirándola como paralizado. No sabía qué hacer. Ella dio un paso hacia atrás, y él, en silencio, subió el escalón que faltaba sin dejar de mirarla. ¿Acaso él sabía algo de lo que ella pretendía hacer? ¿La había pillado? Ella dio otro paso hacia atrás, y él hacia adelante. Repitieron la misma dinámica una vez más, y otra. Y de pronto, la espalda de ella se topó con la pared. Se había olvidado de ese pequeño detalle. Los ojos de Alessandro la miraban fijamente. Ella, por un momento, tragó en seco y pudo ver la luz reflejada en aquellos ojos azules que, se dio cuenta, la miraban con cierta hambre voraz. ¿Podría ser? Alessandro apoyó sus 2 manos contra la pared y sin decir nada suspiró. Estaba muy cerca de ella. Sus labios se entreabrieron mientras acercaba su rostro. Lucía cerró los ojos embriagada por su olor tan rico. Era obvio que usaba un perfume caro. ¿Qué seguía ahora? Su mente no podía pensar con claridad. ¿Qué estaba pasando? Tenía un plan, y luego apareció él de la nada y estaba ocurriendo aquello, sin previo aviso, sin una palabra. Sentía su aliento en el cuello, pero aún no había ni siquiera un roce de su piel. «Bésame. Por favor, bésame», se repetía ella en su mente, una y otra vez, aunque por fuera seguía reinando el silencio. El deseo explotó en su interior como una bomba. Quería que él la besara y la tocara, pero el hecho de tenerlo tan cerca la torturaba. Estaba quieta mientras su respiración se hacía más entrecortada. Pero su cuerpo no podía más. Abrió los ojos, tomó la cara de Alessandro entre las manos y se disponía a besarlo. Pero en un segundo, cuando sus bocas se iban a encontrar, él se separó y se marchó muy rápido, dejándola sin tiempo ni siquiera para pensar. Ella logró ver que él se metió en la puerta del fondo del corredor. Así que esa era su habitación.
Las piernas de ella temblaban y sentía una incomodidad carnal que la estaba matando. Un fuego que la quemaba. Corrió a su habitación sin pensar en nada. Se desnudó y se metió en la ducha. A esas horas de la noche hacía frío, así que sumándole el agua fría que caía por su cuerpo, fue suficiente para que se sintiera que se congelaba. Luego se metió a la cama. ¿Qué había sido eso? Él se había ido corriendo, pero no tenía sentido porque ella juraba haber visto deseo en sus ojos. Su cuerpo había ido hacia ella, pero se había frenado. ¿Qué estaba pasando? No lo sabía, pero una cosa era segura. Ya no podía sacarse de la cabeza aquella noche. Al día siguiente no lo vio en todo el día. Ella hizo su trabajo normal en la casa, restaurando los frescos, pero no hubo señal de Alessandro. Ni siquiera la vigiló como hacía siempre. Y en el fondo ella deseaba verlo. ¿Qué ocurriría cuando se vieran otra vez? ¿Cómo la miraría? ¿Qué le diría? ¿Cómo actuaría? Demasiadas expectativas se estaban formando en su corazón, y aquello no le gustaba para nada, pero a la vez era placentero. No, tenía que ser fuerte y no pensar más en Alessandro Moreni. Aquella guerra interna le decía que si seguía así se volvería loca. No podía dejar que aquello destruyera el muro emocional que había construido a lo largo de los años. Capítulo 4. El aire de la Toscana tenía un aroma peculiar en las noches. Lucía se permitió cerrar los ojos y respirar hondo, dejando que la suavidad de la brisa nocturna acariciara su rostro frente a su ventana. Hacía frío y ella estaba vestida con su camisón de invierno. En el bolsillo interno tenía su pequeña linterna, su raspador y su brocha. Sí, estaba preparada para la misión nuevamente. No podía abandonar su objetivo. Los frescos de la casa estaban bien, pero solo eso. Todo normal, aburridos, pinturas de la época renacentista, nada tan especial. Sin embargo, el misterio del muro en el jardín seguía ahí, listo para ser descubierto. El día había sido agotador y no había visto a Alessandro, lo cual fue bueno, porque así tuvo mucho tiempo para pensar mientras trabajaba. Los sucesos de la noche anterior habían sido peculiares. No sabía si se repetirían o no. No obstante, en caso de que sí, tenía que ser fuerte y no flaquear. Recordó que deseó que Alessandro la besara. Menuda estupidez. Lucía se apoyó en la ventana observando el vasto panorama que se extendía frente a ella. El jardín. Miró el jardín, que parecía llamarla. Era como si el paisaje mismo tuviera algo de magia, algo que le susurraba que detrás de la belleza había una historia esperando. Cuando fueron las 3 de la mañana, tragó saliva y miró la puerta. ¿Se volvería a encontrar a Alessandro? No quiso pensar más. Fue valiente y abrió la puerta de una vez. Atravesó el corredor hasta las escaleras. No hubo rastro del hombre. Fue hasta la cocina y salió por la puerta de esta hacia los viñedos. La luna era hermosa iluminando los campos. Cuando llegó al jardín se sintió aliviada. Fue hasta el muro y con su linterna alumbró la pared. Todo estaba igual. Había trabajo que hacer, pero ella descubriría lo que estaba allí. Decidió raspar un poco, cerca donde estaba el letrero en latín. Tiempo después encontró algo. Había un dibujo de una rosa roja. Otro más, como las del jardín. Los colores estaban un poco gastados con el tiempo, pero era una rosa roja claramente, y a su lado se iba descubriendo otra figura. Pero al mirar el reloj en su mano, habían pasado 2 horas. Había descubierto aquella rosa con mucho cuidado, y a veces eso llevaba mucho tiempo. Tenía que volver. Entonces apagó su linterna, guardó sus 3 instrumentos en el bolsillo interno de su camisón de invierno y apresuró sus pasos. Cuando entró en la cocina fue a la nevera a tomar un vaso de agua. Al terminar, fregó el vaso y lo colocó donde estaba, pero algo la hizo detenerse. Sí, había alguien detrás de ella. Sintió su presencia en la oscuridad. Cuando se volteó, era él. Vestía su pijama oscuro. Otra vez esos ojos que apenas alcanzaba a ver aquella noche. Él estaba como paralizado frente a ella. Alessandro dio unos pasos hacia adelante, pero ella no se movió. Era como si él estuviera acercándose lentamente, tanteando el terreno. ¿Qué rayos? Él invadió su espacio personal. ¿No vas a moverte? Escuchó ella que él susurró. Sentía su aliento. A Lucía le temblaban las piernas. ¿Qué? Dijo con dificultad. La llama en su interior se había vuelto a prender. ¡Maldición! ¿Que si no vas a correr?
¿Quién salió corriendo la vez pasada como un cobarde? ¿Fuiste tú? Él apretó los labios y se volteó. Tú no lo entiendes. Ella no se movió. No entiendo qué. Él no respondió. Se quedó apretando su puño. De pronto, como una fiera, se volteó y tomó su boca con intensidad. Lucía no tuvo tiempo de procesar nada. No podía creer lo que estaba pasando. Hacía tanto tiempo que nadie la besaba así. Bueno, que nadie la besaba. Y ahora estaba ocurriendo aquello. Ella lo rodeó por su cuello y las manos de él recorrieron su cintura hasta sus muslos. De repente, la alzó y ella rodeó sus caderas con sus piernas. El beso se fue haciendo más intenso. Ambos parecían hambrientos, se estaban devorando. Lucía explotaba cada vez que Alessandro besaba su cuello. Él la llevó hacia la mesa y la sentó allí mientras la tomaba por la cintura. De pronto sus bocas se quedaron quietas en un beso profundo. Él suspiró y se separó de ella. No puedo hacer esto, dijo con la intención de marcharse. Rápidamente Lucía lo agarró por el brazo. ¿Qué es lo que no puedes hacer? Él no dijo nada, solo apretó los labios. No puedes simplemente irte después de prender el fuego, consiguió decir ella. ¿De verdad estaba diciendo eso? La que se había construido un muro ante los hombres estaba sorprendida de ella misma. Alessandro la tomó de la mano y la bajó de la mesa. Luego acercó su rostro al de ella y le dijo susurrando: No lo entiendes. No soy yo. Es la fiera dentro de mí. No es justo ni es correcto. Por favor, finge que no ha pasado nada. Sabes que no puedo. No es tan fácil. Él la miró a los ojos y luego besó su frente. Mañana hablaremos, ¿te parece bien? Ella asintió y él, sin decir nada más, se marchó. El aire de la Toscana cambió de forma inesperada. Durante la mañana siguiente, el cielo se oscureció rápidamente, cubriéndose de gruesas nubes grises que anunciaban la llegada de una tormenta. Lucía, absorta en su trabajo, apenas había desayunado. Desde la conversación con Alessandro la noche anterior, algo había cambiado. Ahora había una puerta abierta entre ellos. Tenían una conversación pendiente que se daría ese día. No quería reconocerlo, pero estaba ansiosa porque llegara ese momento. No había visto a Alessandro como era costumbre, pero sabía que aparecería de un momento a otro. Un fuerte trueno retumbó en la distancia, sacudiendo las ventanas de la villa. Lucía levantó la vista por un instante, pero pronto volvió a concentrarse en las inscripciones que estaba analizando. Sabía que no podía dejar que la tormenta la interrumpiera en su trabajo. Media hora después decidió darse una pausa y subió las escaleras. Se detuvo en la gran ventana del corredor mientras observaba el cielo gris. El cielo parece que se va a reventar. Escuchó una voz detrás. Alessandro se paró a su lado. ¿Te da miedo las tormentas? Lo tenía justo a su lado. Fue inevitable pensar en lo sucedido la noche anterior, lo cual la puso más nerviosa. No le tengo miedo al agua. No me refiero a eso. Mira más allá, a lo lejos. Ella observó que en la lejanía las nubes estaban mucho más oscuras. De pronto vieron la luz de un rayo, y a los pocos segundos escuchó el sonido de un trueno. Hablo de eso. Las tormentas no solo traen agua, también vienen cargadas de electricidad. ¿Había algún doble sentido en lo que estaba diciendo? Ella se volteó rápidamente y quedaron muy cerca el uno del otro. Ella percibió que él intentaba controlar su respiración mientras miraba su boca. Entonces Lucía le dijo: No me dan miedo las tormentas. Tragó en seco antes de que él se lanzara y tomara su boca. Sin embargo, este beso no fue ardiente y desesperado como el de la noche anterior. Más bien fue impulsivo, y luego se transformó en algo dulce. Lucía podía percibirlo por cómo él le acariciaba el rostro con sus manos, y luego bajaba hacia su cuello. Entonces la tomó por la cintura y la pegó a su cuerpo. Uy, era inevitable darse cuenta que había algo más ahí. De pronto él la tomó de la mano y le dijo: Ven conmigo. Sí, la bomba iba a explotar, pensaba Lucía. ¿Acaso ocurriría lo que tanto su cuerpo deseaba? Pero las esperanzas se desvanecieron cuando él la condujo escaleras abajo y la entró en su despacho. Bueno, ¿despacho? Más bien era una biblioteca con enormes ventanales, una chimenea que al frente tenía un sofá que se veía muy cómodo y en el suelo una alfombra. Tenía en otro sitio un equipo de música, un televisor enorme y en el centro estaba su escritorio. Era la primera vez que Lucía entraba ahí. ¡Wow! Con razón pasas aquí todo el tiempo encerrado, dijo admirándolo todo.
Este es mi pequeño mundo. Se pasó una mano por el cabello. ¿Tu pequeño mundo? Me gusta pasar tiempo aquí. Él caminó hacia la ventana. ¿No te aburres aquí solo? Me gusta la soledad. No se me da bien las relaciones sociales. ¿No se te dan bien o no lo has intentado? Sí lo he intentado. Simplemente no soy bueno. Ella no dijo nada, pues notó que él dijo eso último con un poco de carácter. Alessandro fue hacia ella. Te ruego que me disculpes. La tomó de la mano y la llevó a sentarse al sofá frente a la chimenea. Por sus gestos, ella pudo notar que tenía una gran educación y era muy caballeroso. Él se sentó a su lado. No se me da muy bien relacionarme con la gente. ¿Lo dices en serio? Alessandro tenía la mirada clavada en el fuego, como si las llamas pudieran traducir lo que no se atrevía a decir. Lucía, sentada a su lado, sentía el calor del hogar mezclarse con otro calor más íntimo, más peligroso, el de su cercanía. Él no la tocaba, pero su cuerpo parecía tensarse cada vez que ella respiraba. Un leve movimiento de su pierna, un giro de su cabeza, bastaban para que él se encogiera ligeramente, como si estuviera luchando consigo mismo. Ella se quedó viéndolo y descubrió que quería tocarlo. Entonces tocó tímidamente su brazo. Él cerró sus ojos para sentir la suave caricia de ella. No sé cómo se hace. ¿El qué? Esto. Aclaró, volviendo la vista hacia ella. Sus ojos azules la envolvieron como un susurro helado. Estar cerca de alguien, de una mujer. No como cortesía, sino... de verdad. Sentir algo y no saber qué hacer con ello. Tengo miedo de lastimarte. El silencio entre ellos ya no era incómodo. ¿Tú crees que se necesita saber cómo hacerlo? Contigo, sí. Porque tú me haces querer hacerlo bien. Y tengo miedo de arruinarlo todo. Lucía lo observó. En su rostro había vulnerabilidad, sí, pero también una tensión feroz contenida, un deseo no dicho que se filtraba en cada mirada fugaz. Ella levantó una mano y la apoyó suavemente sobre la suya. Lo sintió estremecerse bajo su piel. No tienes que saberlo todo, Alessandro. Solo sentir. Él cerró los ojos un segundo, como si aquellas palabras lo golpearan en el pecho. Cuando los abrió, ya no había distancia entre ellos. Se inclinó hacia ella con una lentitud casi dolorosa, como si temiera que un solo gesto brusco la hiciera desaparecer. Sus labios rozaron los de Lucía con una ternura que contrastaba con la intensidad de su mirada. Fue un beso contenido, inexperto quizá, pero tan lleno de anhelo que a ella le faltó el aire. Y entonces algo se quebró. Alessandro la tomó del rostro con ambas manos y la besó de verdad, como si hubiera estado conteniéndose durante años. Era torpe, sí, pero genuino, feroz en su deseo y tímido en su ejecución. Lucía respondió con la misma pasión guiándolo, abriéndose a ese momento con la certeza de que, aunque él no supiera cómo comportarse como una mujer, quería hacer las cosas bien, no por cortesía y no por costumbre, sino porque había algo especial entre ellos, algo de lo que aún no se habían atrevido a hablar. Cuando se separaron, sus frentes quedaron apoyadas una contra la otra. Ambos respiraron con dificultad. No estoy loco, Lucía. Sé que piensas que lo estoy. No digas eso. Nadie actúa de la manera en que lo he hecho contigo. Desde que llegaste, no puedo concentrarme en lo que hago. Nunca había tenido a una mujer tan cerca. Alessandro se recostó un poco en el sofá, con la cabeza inclinada hacia atrás. Cerró los ojos un instante, como si el peso del pasado, ahora que estaba a punto de nombrarlo, le cayera de nuevo sobre los hombros. Desde que tengo memoria, no he sabido cómo encajar. Lucía se giró levemente hacia él, cruzando una pierna sobre el sofá, dándole toda su atención. No lo interrumpió. No es que no quiera estar con la gente, es que no entiendo cómo hacerlo. Las miradas, los tonos, los silencios, todo me confunde. Antes, mientras los demás niños jugaban, yo me quedaba observando, intentando descifrar por qué reían o por qué se abrazaban sin motivo. Yo no sentía eso, o no sabía cómo demostrarlo. ¿Y tus padres? Tilda me dijo... Mis padres eran la luz, extrovertidos, afectuosos, incansables. Ellos me enseñaban a mirar a los ojos, a saludar con firmeza, a hablar aunque no supiera qué decir. Me empujaban al mundo sin forzarme, con paciencia. Me ayudaban a entenderlo, y poco a poco lo lograban. Lucía sintió que el pecho se le apretaba. Pero entonces ocurrió el accidente, ¿no? Sí. Grecia,
Un viaje corto, decían. Estaban felices. Me quedé en casa porque tenía una reunión online, muy importante. No volvieron, el avión cayó al mar. Nunca recuperaron los cuerpos. El silencio volvió, pero ahora pesaba distinto. Después de eso, todo se apagó. No tenía nadie que me tradujera el mundo. Me encerré, dejé de hablar. Me convertí en una sombra educada. A los demás les bastaba con que yo cumpliera mis deberes, en que fuera correcto, que gestionara los viñedos y firmara papeles. Pero yo dejé de vivir. Me dediqué a comprar y vender arte. Era el pasatiempo de mi padre. A mí también me gustaba. No quería quedarme solo con los viñedos. No quería convertirme en ese hombre amargo que envejece entre copas de vino y números. Necesitaba mantenerme ocupado o distraído. A veces no sé cuál es la diferencia. Lucía lo escuchaba con esa quietud que él jamás había encontrado en nadie. No intentaba llenarlo de frases hechas, ni ofrecer soluciones. Solo estaba allí, como un faro silencioso. Entonces vino una señorita a restaurar los frescos de mi casa. Y de pronto todo lo que estaba dormido, lo que no sabía que existía, se agitó. Ella sintió un leve estremecimiento. Era la forma en que él la miraba. No como quien observaba algo bonito, sino como quien no entiende por qué algo le importa tanto de pronto. Lucía, no sé cómo hacer esto. Ella no dijo nada. ¿Qué iba a decir? Su piel estaba demasiado sensible. Si la tocaba ahora, caería rendida a sus pies. Ok, yo voy a enseñarte cómo hacerlo. ¿Qué te parece un paseo? Él abrió los ojos como si hubiese escuchado algo insólito. ¿Qué? ¿Nunca has salido a tomar el sol? La verdad es que ya no me acuerdo. Hace mucho tiempo mis padres me sacaban a pasear, pero no me gustaba mucho. ¿Por qué? Porque mi madre siempre me quería emparejar con algunas chicas, hijas de sus amigas. Yo no sabía qué decirles. Pues creo que un paseo podría ser muy bueno. Alessandro alcanzó a ver a través de la ventana. Aún no había llovido. Entonces se levantó y la tomó de la mano. La llevó hasta abajo. ¿Qué haces? Esto es una locura, pero siento ganas de hacerlo. Él la llevó afuera, aún con las nubes cargadas sobre ellos. ¿Seguro que quieres salir?, preguntó Lucía mirando el cielo a punto de soltar las primeras gotas. Él asintió con una mezcla de duda y determinación, apretando suavemente su mano. No sé cuánto tiempo hace que no camino bajo la lluvia. Quiero intentarlo contigo. Ya habían caminado unos metros cuando los primeros goterones empezaron a caer, y Lucía intentando ajustar la solapa de su chaqueta para cubrirlos, pero Alessandro, nervioso, hizo un movimiento torpe y accidentalmente la empapó más con el saco que sostenía. Lo siento. Dijo bajando la mirada un poco incómodo. No soy bueno con estas cosas. Tranquilo, yo tampoco. Caminaban despacio, casi en silencio, mientras la lluvia les mojaba la ropa. Alessandro se mantenía rígido, como si la idea de disfrutar algo tan simple como la lluvia fuera un desafío. De repente una ráfaga más fuerte los alcanzó y él tropezó con una raíz, casi perdiendo el equilibrio. Lucía lo sostuvo riendo suave. ¡Ups! Él intentó sonreír, pero fue más un gesto tímido que otra cosa. No soy muy bueno en esto de salir, ni en las sorpresas. Ella lo miró a los ojos, notando ese brillo de vulnerabilidad. Alessandro, vives en una tormenta, le dijo ella, y en ese momento sonó un trueno que la espantó. Se pegó a él por el susto, luego se miraron y comenzaron a sonreír. Y luego llegaron las carcajadas. Sí, tienes razón. Mi vida es así. ¿Sabes? La vida no se trata de esperar a que pase la tormenta, sino aprender a bailar bajo la lluvia. ¿Tú inventaste eso? Suena profundo. No, es una frase que escuché, pero no deja de ser real. Él se quedó viéndola con la mirada penetrante. Entonces vio que ella le extendía la mano. Alessandro alzó una ceja confundido. No muerdo, ¿sabes? Dijo ella, riendo. Y antes de que él pudiera extender su mano, ella echó a correr por el viñedo. ¿Por qué corres? No sé. Me siento feliz de algún modo. ¿Ven? Él echó a correr tras ella y luego se detuvo a observarla. La lluvia no estaba en su guión, mucho menos mojarse entre el barro y hojas, pero allí estaba Lucía, tan viva, tan ella. Levantó los brazos y lo miró con una sonrisa que decía más que cualquier palabra. ¿Por qué no corres cuando llueve? ¿O solo corres cuando empieza a ponerse interesante?, le gritó ella, y luego soltó una risa incrédula, la típica de quien está perdiendo una batalla que no sabía que estaba peleando. Dudó apenas un segundo más,
y luego corrió hacia ella. El agua lo estaba empapando, la camisa se le pegó al cuerpo, los zapatos se hundieron en la tierra blanda, pero Lucía lo esperaba con los brazos abiertos, como si hubiera estado segura de que él vendría. Estás loca, dijo Alessandro riendo entre dientes, sacudiéndose el pelo mojado. Tal vez. Ella lo tomó de la mano. Pero dime que no se siente bien. No hubo música, solo el sonido de la lluvia, de sus pasos desacompasados sobre el barro, de las hojas rozando sus hombros. Empezaron a moverse con torpeza, riendo cada vez que se pisaban o tropezaban, pero poco a poco los cuerpos se adaptaron, como si recordaran un ritmo antiguo. Bailaron. Sí, bailaron bajo la lluvia. Allí entre vides empapadas y en el cielo abierto se encontraron. Alessandro dejó de pensar, de medir y de resistirse. Lucía giraba entre sus brazos con los ojos cerrados y la risa fácil, y él solo podía seguirla, dejarse arrastrar por esa libertad que ella parecía llevar consigo como un perfume invisible. En un momento, con la frente apoyada en su pecho, ella susurró: bailar bajo la lluvia no es una locura, es libertad, es aceptar que, aunque no todo vaya bien, tenemos fe de que saldremos adelante de alguna manera. Él no respondió, no hacía falta. Y mientras la tormenta cubría el viñedo con su manto plateado, ellos siguieron danzando, dos figuras entre el verde mojado, como si el mundo entero hubiera desaparecido, salvo por ese instante. Capítulo 5. La tarde era lluviosa. Alessandro y Lucía entraron a la casa empapados, dejando un rastro de agua y barro tras ellos. Las risas se les escapaban entre susurros y los dedos entrelazados hablaban más que cualquier palabra. La cocina estaba en penumbra, ya que el sol estaba escondido entre las nubes casi negras, apenas iluminada por el resplandor suave que venía de la estufa de hierro. El aire estaba tibio y perfumado con hierbas, pan recién horneado y ese toque casero que siempre parecía envolver cada rincón de la casa. Lucía se detuvo un segundo, empapada, los rizos pegados a la frente, con una chispa viva en los ojos. Alessandro, en cambio, se movía con sigilo, casi de puntillas. ¿Por qué tanto sigilo en una casa amurallada? No es sigilo, es tilda. Bueno, aún no estoy listo para que nos vea así. Ella alzó una ceja curiosa. ¿Así como? Así de obvios, como dos mofetas mojadas. Ella soltó una risa suave, pero no insistió. Se acercó a él, y cuando sus cuerpos se encontraron en medio de la cocina tibia, la ligereza se desvaneció. Lo besó. Fue lento y profundo, un beso que todavía tenía lluvia dentro. Alessandro la sostuvo por la cintura, la atrajo hacia él, como si todo el aire del mundo estuviera condensado en ese pequeño espacio entre ellos. Pero cuando sus labios se separaron, fue él quien se apartó primero, con esfuerzo. Tenemos que cambiarnos, antes de que nos dé una pulmonía. ¿Y luego? Empezó Lucía, tanteando el aire con la voz, esperando lo obvio. Y luego ven a la biblioteca, dijo Alessandro rápidamente, casi atropellando sus propias palabras. En una hora, cuando todo esté más tranquilo. Lucía parpadeó. Lo miró buscando en su rostro una razón que no encontraba. ¿La biblioteca? Sí, hay algo que quiero mostrarte. Se inclinó hacia ella y la besó una vez más, breve como una promesa inconclusa. Luego recogió sus zapatos y desapareció por el pasillo, sin mirar atrás. Lucía se quedó sola en medio de la cocina, con el corazón acelerado y una sensación extraña latiéndole bajo la piel. El momento había sido intenso, íntimo, pero no el que ella había anticipado. Después de una tarde bajo la lluvia, de risas, de bailar entre vides, de mirarse como si nada más existiera, lo natural habría sido entregarse a ese instante, no aplazarlo. Y sin embargo ahí estaba, empapada, excitada y un poco confundida, y preguntándose si Alessandro estaba tan dentro de esto como ella. 1 hora en la biblioteca. Suspiró, tocándose los labios aún húmedos. Raro, muy raro. Y con paso lento salió en busca de ropa seca, mientras en su mente la noche ya empezaba a tomar forma en 1000 posibilidades. La casa estaba en silencio. La lluvia seguía cayendo fuera con la cadencia constante de una canción antigua. Los cristales, empañados, vibraban suavemente con el viento, y el eco lejano de un trueno se apagó entre las colinas. Lucía caminó por el pasillo alfombrado en calcetines, el cabello aún húmedo, recogido de forma descuidada. Se había cambiado de ropa, un suéter suave, pantalones cómodos. Nada pensado para seducir, solo calor y una ansiedad difícil de nombrar.
Cuando abrió la puerta de la biblioteca, la recibió el crepitar pausado de la chimenea encendida. El ambiente era cálido, acogedor, perfumado con madera, cuero viejo y un leve aroma a canela que no supo de dónde venía. La luz del fuego danzaba sobre los lomos de los libros, que cubrían las paredes como una colección de secretos antiguos. Y allí estaba él, Alessandro, sentado junto a la chimenea con un suéter azul, con el cabello aún húmedo, envuelto en una manta gruesa de lana gris. A su lado, sobre la pequeña mesa baja, una bandeja con 2 copas de vino y algo cubierto por una servilleta. Cuando la vio entrar, se levantó. Llegas justo a tiempo. Ella se acercó despacio y entonces vio lo que había debajo de la servilleta. Galletas recién horneadas. ¿Tú hiciste esto? ¿Tilda me enseñó? Admitió encogiéndose de hombros, algo avergonzado. Bueno, más bien, me dictó la receta desde la puerta de la cocina. Hace ya 1 año, pero las hice con mis manos, lo juro. Lucía soltó una risa suave, sincera, sorprendida. El gesto tenía algo infantil, torpe y tierno. Alessandro, el encantador, el seductor innato, se había tomado el tiempo de hacerle galletas. ¿Y por qué galletas? Él no respondió de inmediato, tomó una copa, se la ofreció y luego la suya. Porque te vi temblar cuando salimos de la lluvia. Porque pensé que algo cálido, algo simple te haría bien. Y porque no sé cómo pedirte que te quedes sin parecer un idiota. Lucía lo miró en silencio. Alessandro estaba ahí, no como un hombre jugando a la conquista, sino como alguien que por primera vez parecía querer quedarse quieto. ¿Y dónde está Tilda ahora? Debe de estar en casa de su sobrina. Le pedí que se tomara la tarde. Entonces la miró a los ojos. ¿Te gusta leer? Ella parpadeó 2 veces. Si el libro es bueno, sí. Él metió la mano en el bolsillo de un abrigo que había dejado sobre el sillón y sacó algo pequeño, doblado. Se lo extendió. Lucía lo abrió con cuidado. Era una hoja de papel arrugada con una caligrafía desordenada. Una lista de libros. ¿Qué es esto? Los libros que me gustaría leer. Contigo. Sé que suena raro, pero me gusta la conexión que hay entre tú y yo. Lucía no dijo nada más. Solo lo miró y sin decir palabras se acercó. Lo abrazó con fuerza. Sin fuego en la piel, pero con un calor más profundo. Alessandro le acarició la espalda con una lentitud que no necesitaba más promesas. Y así, envueltos en la manta, frente a la chimenea, comiendo galletas mal formadas, Alessandro y Lucía leían juntos un libro muy interesante, mientras afuera la lluvia seguía cayendo. Lucía se sentía también envuelta en aquella manta rato después. Habían estado como 2 horas leyendo. Ya era tarde en la noche, y ambos estaban recostados con sus cuerpos unidos frente al fuego. Alessandro tenía puesta una sutil música instrumental que hacía que el ambiente fuera aún más acogedor. Me gusta esto. ¿A quién no le gusta estar caliente mientras afuera llueve y hace frío? No. Se volteó hacia él. No, no es eso. Me gusta estar contigo. Por un momento le pareció percibir que él se emocionaba e intentaba ocultarlo. No te ilusiones mucho, no es la gran cosa. Jamás nadie me había invitado a leer. Y sé que puede sonar ridículo, pero me gusta que estemos juntos, así, compartiendo algo que no es sexo. Vio en el rostro de él un poco de incomodidad, entonces lo vio alejarse unos centímetros. ¿Qué sucede? Alessandro suspiró. No sé si puedo darte lo que tú quieres. ¿Cómo? ¿Qué es lo que quiero? Sexo. Todo el mundo quiere sexo. Lucía se quedó atónita. ¿Acaso te he reclamado algo, Alessandro? No, pero tú sabes tanto como yo que lo deseamos. Yo tengo que hacer un gran esfuerzo cuando estoy cerca de ti. ¿Y cuál es el problema? Lo vio tensar la mandíbula y respirar hondo. No sé si hay algo mal en mí, pero me gusta hacer las cosas de una manera diferente. Le había costado trabajo decir eso. Entonces se levantó y se marchó. ¡Wow! Aquello Lucía no se lo esperaba. Sabía que tenía que ser paciente con él. Entonces subió a su habitación y esa noche durmió tranquila. Capítulo 6. Al amanecer, cuando los rayos del sol alumbraban los viñedos, Lucía ya estaba despierta y arreglada. Había bajado a la cocina a desayunar y Tilda estaba allí. Ambas charlaban mientras tomaban el desayuno. Y así fue como llegué a trabajar aquí, querida. Pero como te dije, de eso ya hace muchos años. Lucía tomaba un sorbo de café cuando se le ocurrió preguntar. Tilda, ¿Alessandro ha tenido, ya sabes, alguna novia? La joven percibió que las comisuras de Tilda se curvaron hacia arriba.
Sabía que tarde o temprano me preguntarías eso. Y es que es obvio, ¿no? El señorito Alessandro roba suspiros con su sola presencia. Lucía se sonrojó. Pero vamos a la pregunta. ¿Que si ha tenido novias? Ni una sola. ¿Cómo? Así como lo oyes. Sí se ha enamorado, o podría llamarlo así, pero nunca como para tener una relación seria. Y luego de la muerte de sus padres, ni siquiera se ha interesado en nadie. O sea, ¿quiere decir que él nunca ha cortejado a una mujer? No, señorina. Las ganas que tengo de verlo casado y feliz, pero él no es un chico común. Desde niño siempre fue diferente. Demasiado educado y demasiado distante. Muy conservador. Recuerdo que la señora Moreni intentaba que su hijo fuera más abierto, más coloquial, pero ella siempre decía que salió a su abuelo, un señor muy a la antigua. Es por eso que la mayoría de las chicas, y han sido pocas, que han llegado a conocerlo un poco más, terminan aburriéndose. Todas nada más verlo se derriten con su belleza masculina, pero hay que conocerlo a fondo para ver quién es realmente. A pesar de todo eso, yo estoy segura de que algún día llegará su alma gemela. Le guiñó un ojo. ¿Si es que no ha llegado ya? Lucía se puso colorada. No creas que no he notado cómo ha salido de su cueva más de lo normal últimamente. Incluso ayer me dio la tarde libre, cosa bastante inusual. Lucía no se atrevió a decir una sola palabra. Era obvio ya que entre ella y Alessandro había algo, pero tenía que definir qué era. Creo que el destino ha sabido jugar bien la carta, trayéndole a alguien que pueda ver exactamente su verdadero yo. No sé qué decir, Tilda. No, querida. No tengo los años que tengo en vano. No estás obligada a nada. Simplemente, si crees que no es para ti, lo único que te pido es que no lastimes a mi muchacho. No se preocupe, Tilda. Mi intención no es lastimar a nadie. Es solo que yo estoy un poco confundida. Cuando quieras hablar, querida, lo que sea que te preocupe, no dudes en hacerlo. Lucía pensaba que no sería muy cómodo hablar con Tilda sobre la manera de ser de Alessandro. Aunque se veía que la señora lo conocía muy bien por el tiempo que llevaba trabajando en la villa, para Lucía había sido todo muy repentino. Ella misma se había jurado no involucrarse más con los hombres. Quería quedarse soltera para no sufrir. Y mira, ahora no dejaba de pensar en Alessandro Moreni. Pero para ella era algo nuevo, su manera de ser. Naturalmente, a cualquier hombre, cuando le gusta una mujer, lo que quiere es estar con ella y llevarla a la cama. Alessandro no era la excepción, se lo había dejado saber, pero sí era un espécimen raro al contenerse. ¿Cómo lo hacía? Sin embargo, hasta ahora Lucía estaba empezando a experimentar cosas con Alessandro que nunca había experimentado antes, o incluso que no sabía que se podían experimentar. Cuando estaba en la universidad, sus amigas tenían novio y siempre terminaban en la cama la primera noche o durante la primera semana de relación. Y es que a los chicos, si no les daban lo que ellos querían, se iban a buscarlo a otra parte. Y de eso se trataba aquellas relaciones, de ir de fiesta y jugar en la cama. Lucía pensaba que sí, eso estaba bien, pero era solo eso y no había nada más. Hasta que conoció a Alessandro, un hombre que parece de otro mundo. Recordó esa pasión que derramaron sus cuerpos en los dos encuentros nocturnos que, aunque no hubo sexo, eso la hizo desearlo aún más. Aquel loco momento bailando bajo la lluvia, y lo impulsivo que había sido él al arrastrarla de pronto hacia afuera. Más tarde, mientras trabajaba en los frescos de la casa, Lucía se quedó pensando en todo lo que Tilda le dijo sobre Alessandro. Sí, tenía razón. Era un hombre conservador e introvertido. Solo las personas que lo conocieran de verdad sabrían qué escondía tras esos ojos azules, cómo era en realidad. Entonces, si Alessandro se había abierto con ella, tenía que sentirse afortunada. Ella le interesaba. Se sentía algo confundida, pues eso que estaba pasando no estaba en sus planes. Tenía que definir qué exactamente era lo que estaba sintiendo. A eso de las 4 de la tarde, no tenía intención de parar de trabajar. Quería seguir 2 horas más hasta las 6. Aún tenía mucho que restaurar. Estaba subida en un andamio no tan alto en el salón. De pronto una voz masculina la interrumpió. Deja ya de trabajar. Alessandro estaba abajo viéndola. Alessandro, me has dado un susto. Estaba concentrada en lo que estaba haciendo. No has parado en todo el día. Es mi trabajo.
A eso vine. ¿Me has estado vigilando? ¿Tú qué crees? Le dijo con cierta chispa en sus ojos. Sus comisuras se curvaron hacia arriba. Ven conmigo. Le extendió su mano y la ayudó a bajarse del andamio. Lucía se sentía algo confundida. Él la condujo de la mano por la cocina hacia afuera. Y luego atravesaron el viñedo junto a un frondoso árbol que estaba por allí, bastante apartado de la casa, y había una manta puesta con una cesta de comida, y junto a ella un libro y una pequeña bocina. ¿Qué es todo esto? Quiero que te relajes, Lucía. Ven. La guió hacia la manta y se sentaron. Alessandro conectó su celular por vía Bluetooth a la bocina y comenzó a sonar una música relajante que embellecía la atmósfera y la hacía más cercana, acogedora y romántica. Luego sacó la comida que había en la cesta, sándwiches de atún, banderillas de jamón, queso y aceitunas y cheesecake de fresa. ¡Wow! Los hice yo mismo, por si era lo que ibas a preguntar. ¿También el cheesecake? No, eso es obra de Tilda. Dijo con una sonrisa. Me has pillado, pero aún tengo que subir de nivel culinario para llegar a hacer un cheesecake. Lucía comenzó a reírse. Lo harás, ya lo verás. Estuvieron disfrutando como por una hora, ambos muy cerca el uno del otro, leyendo un buen libro mientras comían. Hacían chistes y charlaban. La música de fondo hacía un ambiente perfecto. Lucía estaba embobada por aquel momento tan romántico que jamás había vivido con nadie. Esto es hermoso. Muchas gracias por regalarme momentos como este. Alessandro se quedó viéndola unos instantes. ¿Qué? Dijo ella con una chispa en sus ojos. Él sonrió. Me gustan tus ojos. Se acercó ella como estudiando su rostro. Luego le acarició la mejilla. Ven aquí. La atrajo hacia sí observando su rostro mientras lo acariciaba. Para Lucía esto fue una explosión de emociones. Lo encontró demasiado tierno, irresistible. Alessandro estaba muy cerca, acariciando su cara. Luego acercó lentamente sus labios a las mejillas. Lucía comenzaba a desear un poco más de contacto físico. Cerró los ojos y aspiró el aroma de su colonia. Más allá de ese dulce aroma estaba su olor masculino, tan deseable y perfecto. Sintió el contacto de los labios de Alessandro sobre sus mejillas y la piel se le puso de gallina. El aire soplaba relajadamente, provocando un ambiente muy ligero, capaz de despertar sus sentidos. Alessandro le dio otro suave beso en la mandíbula y luego bajó hasta su cuello. Me es imposible no desearte. Me pasa lo mismo, dijo ella acariciando su cuello. De pronto se unieron en un beso muy apasionado. La música de orquesta que salía por la bocina se hizo más intensa y ambos se sentían como si estuvieran en una novela romántica. Los cabellos de Alessandro rozaban la cara de Lucía. Las caricias habían pasado de ser sutiles a ser más intensas. Pero Lucía notaba que Alessandro no se propasaba más allá. No tengas miedo. Puedes tocarme, dijo ardiendo de deseo. Definitivamente sí quería hacer el amor con él. Para darle un impulso, le agarró una mano e iba a colocarla en... Pero él se alejó de repente. ¿Qué pasa? No puedo, dijo agitado. Hubo un minuto de silencio. No otra vez, pensó Lucía. Me deseas y yo te deseo a ti. No podemos seguir prendiendo el fuego y tú echándote para atrás. Él apretó sus labios. Sus ojos recorrían su cuerpo con deseo, pero no se atrevía a decir nada. ¿Qué sucede, Alessandro? Puedes decirme lo que está ocurriendo. Pero él le dio una patada de repente a la cesta y se marchó de allí furioso. Lucía tuvo el impulso de ir tras él, pero se contuvo. También estaba furiosa. Alessandro prendía el fuego y luego se alejaba. No quería pensar, se sentía avergonzada. Sea lo que estuviera sucediendo, no podía permitir que la usaran de esa manera. Furiosa fue a la cocina, agarró unas frutas y luego se encerró en su habitación. No salió en el resto del día. Esta situación se estaba saliendo de control. Ella había sido enviada allí para trabajar. Tenía que restaurar los frescos de la Villa Moreni, un lugar apartado de la sociedad, cuyo dueño parecía un vampiro, no solo por su piel blanca, pelo negro y vestimenta oscura, sino también porque era un total antisocial. Un tipo raro que no salía al mundo exterior y que huía cuando deseaba a una mujer. Esta última conclusión la sacó por su propio caso. Pero a ella le gustaba. Sabía por lo poco que él le había demostrado que era un romántico. Lucía nunca había conocido a alguien así. Pensó en sus dos primeros amores, Henry y Ernesto. Ni siquiera podía compararlos con Alessandro. Ahora que lo pensaba bien, los hombres pueden sacar su lado romántico cuando les interesa a una mujer. Pero de ahí a decir que uno es romántico realmente. Con Henry, bueno, fue su primer amor, pero no contaba mucho.
Eran apenas unos jovencitos, casi niños. Claro que era amable y un niño muy bueno. Y con el roce de verse muy seguido y los intereses que compartían, había surgido un cariño especial. Es muy fácil de joven confundirlo con amor. Lucía pensó, son muy pocos los amores y amistades de niños que duran para toda la vida. Generalmente muchas de esas relaciones se pierden con el tiempo, a medida que vas creciendo y tienen otros intereses, y te mudas. Como fue el caso de Henry, que se tuvo que ir a vivir a España. Y bueno, Ernesto, ese era otro caso, imposible. ¿La utilizó? Ella recordaba que no le gustaba. Era lindo, sí, con sus ojos verdes y cabello rubio, parecía un Backstreet Boy. Comenzó a mostrar interés, y a pesar de que ella se resistió al principio, terminó cediendo porque pensaba que ella le gustaba. Mejor dicho, el chico había fingido interés por ella. Y Lucía pensando que él se había fijado en ella porque era la única joven que no andaba tras él. No, el español es muy claro y hay que decirlo con todas las palabras. Ernesto vio en ella una oportunidad creíble para que sus padres pensaran que él había sentado la cabeza con una chica seria, mientras él acababa con medio mundo de chicas de la universidad. En fin, una experiencia amarga. Después de eso vino alguno que otro enamorado, pero todos la decepcionaban. Algunos no eran sinceros, y lo que querían era una relación libre, y otros simplemente no eran su tipo. En fin, no había tenido suerte en el amor. Sin embargo, en los ojos de Alessandro notaba algo diferente. La miraba con ternura. No se pavoneaba como el conquistador. Simplemente había algo distinto. No tenía prueba de nada y aún habían muchas cosas que no sabía de él, pero podía percibir que era un hombre diferente. De igual manera, él no se mostraba con el deseo de hablar de lo que le sucedía, y ella no quería volver a darse una ducha fría cada vez que tuviera un encuentro con él. Sentía que sus hormonas explotaban. ¿Sería por la edad? Casi tenía 30 y hacía años que no tenía relaciones sexuales. ¿Desde cuándo? Sí, desde la universidad. Después de pensarlo varias veces, decidió que llamaría a su jefe al día siguiente. Le diría que ella no quería continuar, que enviara a alguien más para seguir el trabajo. Miró el reloj. Era muy tarde ya. Qué rápido había pasado el tiempo. Ya eran las 12 de la noche. Lo bueno era que ya había tomado una decisión, pero... Miró por la ventana. El jardín. El muro. Se había olvidado de eso. Pensó que esa noche tendría una última oportunidad para descubrir el secreto de los frescos del muro del jardín que tanto le intrigaban. Valientemente preparó su raspador, brocha y su linterna y salió de su habitación. Ya no tenía miedo de tropezarse a Alessandro. Salió por la puerta de la cocina, atravesó el viñedo hasta llegar al jardín. Sin dudarlo comenzó a raspar y a descubrir que se escondía tras la tierra y arena que estaba pegada a las paredes del muro. Pasó el tiempo. No sabía exactamente cuánto había pasado, pero se había adentrado en la madrugada. Lucía se alejó un poco del pedazo de muro, ya al descubierto, y alumbró con su linterna. ¡Wow! Se quedó de piedra cuando vio desde una perspectiva más general lo que contenían los frescos. Capítulo 7. Para la memoria eterna, el amor lo vence todo. Lucía se quedó impactada. Lo que descubrió en el pedazo de muro era el retrato de una mujer. No, era un retrato de ella. Miró con asombro. Luego se acercó despacio. Respiró hondo. Sí, se parecía mucho a ella, la mujer de esa pintura. Tenía sus ojos, su cabello, las facciones de su cara muy parecidas, aunque su ropa era más antigua, como en la época en la que fue hecho el retrato. Muchas preguntas corrían por su mente en ese instante. ¿Por qué en la villa tenían un retrato de ella? ¿Alessandro lo sabía? ¿Quién era esa mujer? Eso daba un giro inesperado. Ella quería marcharse de allí, pero ahora viendo eso, definitivamente tenía que llegar al fondo de... ¿Qué hiciste? La furiosa voz de Alessandro resonó tras ella de repente, sacándole un susto de muerte. ¿Quién es ella? ¿Por qué es igual a mí?, preguntó sin vacilar. Él se acercó gruñendo como una fiera. Era evidente que estaba enfadado. La tomó del brazo y la sacudió. No tenías que haber hecho esto. Te dije que no vinieras aquí. La sostuvo muy bruscamente. ¿Qué haces? Deberías irte. La llevó del brazo a la fuerza como si fuera un animal por todo el viñedo. Tenía una fuerza brutal. Lucía iba protestando. ¡Suéltame! Puedes gritar todo lo que quieras. Tilda se fue hace horas. ¿Ni siquiera vas a contestar a mis preguntas? No tengo por qué hacerlo.
Entraron en la casa a oscuras y la subió por las escaleras. Cuando subieron el último escalón, ella le dijo forcejeando: ¿Qué vas a hacerme? Meterte en tu habitación, que es donde debes estar a estas horas, no en el jardín. No hice nada malo. Me desobedeciste. Te dije que podrías trabajar solo en la casa. La llevó por el corredor hasta la puerta de su habitación. Pero en el muro hay un retrato mío. ¿Por qué? Tengo derecho a preguntar. No tienes derecho a nada. Abrió la puerta y bruscamente la dejó en su habitación. Luego cerró de un portazo. Rápidamente Lucía abrió la puerta y lo vio encerrarse en su cuarto. Sin dudarlo, fue corriendo y tocó su puerta. Alessandro, no me puedes dejar así. No estuvo correcto que yo te desobedeciera, pero lo que he encontrado me dejó con muchas preguntas. Es muy normal que yo quisiera saber un poco más de ese retrato. Vete a tu habitación, Lucía. Ella es igual a mí. Y tu actitud me deja mucho que pensar. ¿Por qué no querías que yo descubriera ese retrato? Si te encierras y no me explicas lo que está pasando, lejos de calmar las cosas, lo que vas a hacer es empeorarlo todo. Te dije que te fueras a tu habitación. No voy a detenerme, Alessandro. Quiero descubrir quién es esa mujer, por qué está en el muro de tu jardín y por qué tú no querías que yo fuera... En ese momento se abrió la puerta y Alessandro salió muy serio. Estaba algo agitado. La miraba con rabia y enojo. Los pies de Lucía temblaban. Era mucho más alto que ella y su tamaño y músculos imponían respeto, pero así de furioso, aún mucho más. La miraba fijamente, luego se acercó despacio, acercó su cara a la de ella y le dijo: Eres un veneno. No debí dejar que te quedaras. Vete. Diciendo esto, enseñaba sus dientes perfectos, como si fuera un animal. Lucía sintió un poco de temor. Estaban solos en la propiedad. Sin decir nada, ella caminó despacio hacia su puerta. Él se dio la vuelta para entrar en sus aposentos, pero cuando dio un paso, oyó la voz de Lucía antes de entrar. Bien, mañana a primera hora me voy de aquí, pero voy a seguir investigando quién es esa mujer. Vio la espalda de Alessandro, cómo se detenía. No voy a rendirme. Pasaron unos segundos de quietud. Ninguno se movió. Él permanecía dándole la espalda frente a su puerta. De repente, como una fiera, se volteó. En 3 zancadas estaba frente a Lucía y sin darle tiempo ni de pensar, le arrebató un beso violentamente desesperado. Ella se sintió débil cuando él la rodeó con sus brazos, acariciando su cintura. Lucía podía sentir cómo sus besos en el cuello, uno a uno, la iban derritiendo. Alessandro estaba furioso y usaba su furia para desbordar toda la pasión que sentía. La deseaba, sí, y ya no pudo aguantar más. No pasó un segundo cuando de repente la alzó y Lucía rodeó su cintura con sus piernas. Sin dejar de besarla, la llevó a su habitación y cerró la puerta. La casa estaba solitaria, los viñedos también, toda la propiedad. Y eso era bueno, porque solo ellos fueron testigos del deseo que ambos hicieron libre aquella noche. Los rayos del sol iluminaron la cara de Lucía. No recordaba la última vez que había dormido tan bien. Aún estaba en ese trance antes de despertar, cuando los recuerdos de la noche anterior llegaron a su mente. Sí, había hecho el amor con Alessandro. ¿Cómo? Todo había sucedido tan repentinamente. Pero ¡qué noche! Abrió los ojos y lo encontró sentado en una butaca frente a la cama, en una esquina de la habitación, envuelto en un albornoz. Buenos días. El semblante de él era fresco, ya no tenía esa expresión furiosa de la noche anterior. Lucía se incorporó en la cama y vio en una esquina que estaba una bandeja con leche, café, croissants y frutas. No dijo nada, no sabía qué decir. Te he traído el desayuno, dijo Alessandro acercándose a la cama. Bueno, para los dos. He llamado a Tilda y le pedí que hoy no viniera. Alessandro, sobre lo de anoche... Perdóname. Soltó él de repente. Lucía no se movió. Él se sentó a su lado y bajó la cabeza. Ella tomó su mano. No tienes que hablar ahora si no te sientes listo. Perdóname por desobedecerte y por ser tan terca. Entiendo que no debí tocar lo que no se me dio permiso. Esa mujer se llamaba Valeria, dijo mirándola a los ojos. Fue la amante de uno de mis antepasados, Vittorio Moreni. Lucía se sorprendió. Era el primer cuadro imponente que vio al llegar a la villa. Vittorio Moreni. Dijiste que su historia aún pesaba sobre esta casa. Así es, Vittorio tenía esposa e hijos. Vivían en esta casa. Se dedicaban al negocio del vino. Un día en uno de los viajes de negocios conoció a Valeria Santini, una chica muy guapa, más joven que él.
Ambos se gustaron demasiado, tanto que se volvieron amantes. Él siempre la veía a escondidas, incluso la trajo aquí a vivir como ama de llaves, y siempre buscaba la ocasión para estar con ella sin que su mujer lo supiese. Pero un día Valeria contrajo una enfermedad que en aquella época no tenía cura: tuberculosis. Vittorio la aisló de la casa, construyéndole un refugio en lo que es ahora el jardín. Pero lo que no sabía era que la enfermedad había alcanzado a su propia mujer. Rápidamente ordenó que sacaran a sus hijos de la casa y los mandó con unos parientes. Afortunadamente los muchachos no se vieron afectados. Su esposa fue la primera en morir. Adquirió la enfermedad y se le complicó. Vittorio se quedó aquí e iba siempre a visitar a Valeria, pero esta no duró mucho tiempo. Antes de fallecer, él mandó a hacer un homenaje en el jardín. El cuadro que viste. Pidió que lo enterraran junto con ella, y allí están, debajo de esas rosas. Lucía se quedó de piedra. La historia ha pasado de generación en generación por toda mi familia. Desde que tengo uso de razón siempre he escuchado a mi familia contar la historia de la mujer que por poco destruye nuestro linaje, de la mujer que rompió un matrimonio. No la quiero defender, Alessandro, pero creo que tu pariente Vittorio también fue responsable. Él dejó que se rompiera su matrimonio. ¿Se enamoró? Le dijo mirándola a los ojos. Se enamoró nada más de verla. Lo mismo me pasó a mí. Lucía se quedó helada y contuvo el aliento. Él continuó. Sé que soy un poco raro. Soy conservador y siempre he puesto demasiadas expectativas en las mujeres. Expectativas que ninguna cumplía. Quería una mujer perfecta sin ponerme a pensar que eso no existe. Siempre encontraba algún otro defecto en las chicas que me gustaban. Terminaba obligándome a alejarlas. Le acarició las manos. Pero cuando apareciste tú me volví loco. Eras igual al retrato de Valeria. No lo entiendo. Yo apenas raspé ese muro anoche. ¿Cómo sabías que me parezco a ella? Alessandro se paró un momento, fue a su closet, abrió la caja fuerte y sacó un sobre con fotos que le dio a Lucía. Esta empezó a verlas. Eran fotos muy antiguas, amarillas por el paso del tiempo. En ellas habían personas. ¿Quiénes son? Algunos de mis ancestros. De pronto una foto en particular le llamó la atención. Un señor de 50 años parado junto al mural del retrato de Valeria. Ese es Vittorio. Lucía lo miró asombrada. Entonces, ese mural no es de la época renacentista. En esa época aún no existían las fotografías. Así es. Vittorio tenía 54 años en el 1830, cuando le tomaron esa fotografía. Tiene sentido. La primera fotografía se tomó en 1826. Lucía miraba la foto asombrada. Entonces esta pintura no pertenece a los frescos de la casa. Creía que... No me hiciste caso. Los frescos de la casa sí se remontan a la época renacentista, pero ese mural del jardín es solo un homenaje de Vittorio para su amante. Entonces tú ya habías visto el retrato. Así es. La miró a los ojos. Creí que tu presencia aquí no sería algo bueno. Lucía dejó las fotos encima de la cama y se paró frente a él, que también estaba de pie. Ella estaba desnuda, así que se cubrió con la sábana. ¿Creíste que yo era una maldición? ¿Que destruiría un hogar, como Valeria? Él no dijo nada. Obviamente pensaba eso. Yo no soy ella, Alessandro. Tampoco tengo culpa de parecerme tanto. Creí que representabas algo malo. Quería alejarme, pero a la vez me sentí atrapado por tu belleza. Y por tenerte tan cerca, encerrada en esta villa. Dijo tomándole la cara con las manos. Luego, cuando empecé a conocerte un poco más a fondo, me gustó lo que vi. Y eso me puso más furioso. Sé que aún tenemos que conocernos más, pero me gustaría intentarlo. Nunca le he dicho esto a ninguna mujer, pero me gustaría casarme contigo. Lucía lo besó apasionadamente y ambos estuvieron envueltos en ese beso durante unos minutos. Yo me juré nunca iniciar una relación más en mi vida, pero tú has hecho que me arrepintiera, dijo pasando sus manos alrededor del cuello. Me encanta que seas diferente. Te quiero como eres, así de introvertido, a veces gruñón y romántico, muy sensible. Y sí, claro que me gustaría casarme contigo, Alessandro. Él tomó su boca nuevamente. Tengo que decirle a Tilda que se prepare para hacer un pastel. Epílogo. Pasaron 9 meses desde aquel día.
Y sé que ese número te hace pensar que Lucía se quedó embarazada y ahora dan a luz un hermoso bebé. Pero no. Ese tiempo fue lo que duró el compromiso de Alessandro y Lucía antes de casarse. Y por supuesto, pasaron muchas cosas. Lucía le dio la noticia a sus padres, quienes se quedaron sorprendidos al buscar el nombre de Alessandro Moreni en internet. Sí, era una personalidad, un magnate. Pero sabían que a su hija eso le valía un comino. Si ella había decidido casarse con él, era porque había surgido el amor, uno verdadero. ¿Cómo fue que diste con ese hombre, Lucía?, había preguntado su madre. El destino, mamá. Fue el destino. Organizaron una cena, ya que Alessandro insistía en pedir formalmente la mano de Lucía. Sí, hay cosas que nunca cambiarían, como el hecho de que él fuera un tipo conservador, pero Lucía lo había aceptado así. En los meses que siguieron, ambos aprovecharon el tiempo para conocerse más y pasar tiempo juntos. Alessandro era todo un romántico empedernido, preparándole a Lucía las citas más creativas que cualquiera pudiese imaginar. Aunque era evidente que ya no eran unos adolescentes, él tenía 35 y ella ya había cumplido los 30. Dos adultos que ya no estaban para pasarse demasiado tiempo noviando. Pero aún así, Lucía había contado los días y los meses para la boda. Entre el tiempo mínimo que debían noviar, según Alessandro, y los exquisitos y detallistas planes de boda de su madre, bueno, terminaron casándose 9 meses después. Pero todo valió la pena. Lucía pensaba que iban a pasar la luna de miel en la villa, pero Alessandro la sorprendió, llevándosela a una isla griega. Estaban los dos solos en una alcoba frente al mar en la tarde. Habían terminado de hacer el amor y ambos contemplaban el mar desde la cama. Me sorprendió que hayas decidido salir de tu cueva esta vez. Hasta yo. Ya no tengo deseos de esconderme. El mundo es demasiado hermoso para uno vivir la vida encerrado. Ella lo miró sorprendida. ¡Wow! ¿Estoy soñando?, dijo sentándose a horcajadas encima de él. Tengo una idea. Vamos a mudarnos. ¿Vas a vender la villa? La puedo conservar, pero me gustaría que nuestros hijos crezcan en un lugar más alegre. ¿Qué te parece? Lo que me tienes que preguntar es, ¿cuándo vamos a empezar a mirar casas? Mi amor, cuando tú quieras. Ella le dio un beso tierno y él la trajo hacia sí, y frente al mar volvieron a hacer el amor y fueron más felices de lo que eran antes. La vida no es perfecta y nadie lo es, pero si encuentras a esa persona que alegra tus días, no la dejes ir.